una Argentina que sueña con saldar sus deudas pendientes, con garantizar derechos básicos para todos los ciudadanos. En esta segunda temporada de Argentina Penélope vamos a hablar de algunas de esas deudas pendientes. Y claro, empezamos hablando de la salud. No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La salud ha desaparecido hace muchos años de la agenda política de la Argentina. Este lugar hoy es mi familia, es un amor eterno que les voy a tener. Estudié medicina porque tenía la necesidad de ayudar. Amo lo que hago y creo que eso le da un sentido a mi vida especial. La telemedicina no vino a reemplazar la atención presencial y el contacto con los profesionales. Vino a complementarla. Nos encontramos con la realidad de nuestro país, que es un país pobre, hoy con casi 50% de pobreza. En Argentina vos tenés medicina de primer mundo y medicina de quinto mundo. Eso me duele profundamente. Tendrían que recordar mucho ese juramento hipocrático. Y con eso déjala ahí. José, vamos a hablar hoy de una de las deudas pendientes de la Argentina Penélope. Tendemos a pensar en la Argentina que tenemos que echarle plata a los problemas, pero en materia de salud el eje presupuestario no parece ser la principal fuente de conflicto, ¿no? Argentina es uno de los países que más invierte en el cuidado de la salud de su población, en el orden del 10%. Entre el 7 y el 10% del PBI va al gasto en salud. Sin embargo, gasta mal. Y lo que le devuelve a la población, a los ciudadanos, es un servicio de salud con muchos déficits y con muchos problemas. Entre esos problemas, el más grave, el más acuciante, es el de la inequidad, el de la desigualdad. Uno mira las provincias del norte y mira la capital federal o algunas provincias patagónicas y la diferencia es enorme en cifras como la mortalidad infantil, por ejemplo. Y cuando lo mira en el tiempo, no cambian demasiado esas diferencias. Quienes estudian el sistema dicen el problema está en la fragmentación. ¿Qué significa? Que tenemos un sistema atomizado. Por un lado están las obras sociales, por otro lado está la medicina privada y luego está el sistema público, las provincias, los municipios y el Estado Nacional. Y un dato, para mí, revelador. En la Argentina se gasta mucho, como dijimos, pero el Estado es el que menos invierte. Paradoja. ¿Y de dónde salen entonces esos recursos? Salen del salario de los trabajadores, como retención que va al sostenimiento de las obras sociales, y del bolsillo de los trabajadores que contratan, cuando pueden, un servicio de medicina prepaga. Y luego el propio sistema público en municipios, provincias, completamente atomizado, y el Estado Nacional con solo el 2% de los hospitales y con un poder simbólico, esa idea del sistema de salud público, gratuito, accesible, que en realidad es mitológico en Argentina. ¿Qué tiene a favor la Argentina dentro de su sistema de salud? Bueno, un enorme desarrollo de capital humano. Y claramente, digamos, nosotros todavía tenemos la inercia de lo que fue la universidad pública y la calidad de la universidad pública y la probabilidad de la posibilidad de desarrollo. Y esa es la razón por la cual tuvimos tantos premios Nobel. Nosotros tuvimos 3 premios Nobel de medicina. Pero fíjate vos algo. El primer premio Nobel, que fue Usai, estudió en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en la Universidad de Buenos Aires. Su laboratorio estaba en la Facultad de Medicina. El segundo premio Nobel, que fue el Eluard en los 70, estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero trabajaba en una institución privada. Y el tercero es César Milstein, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero después se fue y trabajó en un laboratorio inglés. Entonces, ahí vos ves el derrotero. Vos fijate, 3 premios Nobel y es la historia de la Argentina también. La
La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión la estancan e impiden su adelante. No creo que sea más agradable que antes la vida, ahora. No, más bien creo que era mejor antes, porque una de las cosas que yo más aprecio es la tranquilidad. Después del golpe militar que lo tiró a Frondizi, me tenía que elegir un lugar para irme y pues el Cambridge era para mí el lugar natural. ¿Qué es lo que tiene la Argentina jugando a favor? Es el recurso humano. El recurso humano, por el uso de razón que yo tengo y por mi edad, creo que en la Argentina, por eso nos buscan de todos lados, a todo nivel, sean médicos, ingenieros, es el recurso humano, es lo que hay que cuidar. Imagínate, en el caso nuestro, formar un equipo. Son muchos años, tenés que haber estado chapoteando mucho en el barro, en formación, pero también es la formación que te da la Facultad de Medicina. Las universidades argentinas, la Facultad de Medicina son de prestigio. No es lo mismo, no es lo mismo. Tienen que entender que no es lo mismo. El sistema de salud es un montón de gente que trabaja dentro de él. Y el éxito, por decirlo de alguna manera, de ese sistema de salud justamente responde al esfuerzo enorme que ese capital humano ha realizado. Un esfuerzo que ha llevado al agotamiento, un esfuerzo que ha llevado al desánimo, digamos, de alguna manera, vinculado básicamente a condiciones de trabajo, en algunos casos, pluriempleo, en otros casos a bajo nivel salarial. El aplauso no alcanza solamente como reconocimiento social. ¿Por qué decidiste manifestarte? Por todo lo que venimos sufriendo hace años, todo el sistema de salud. Bajos sueldos, descuentos. Cansado de que se nos falte el respeto, de que no tengamos condiciones como cualquier trabajador. Soy médica y no tenemos los recursos, todos tenemos múltiples empleos. No podemos sostenernos solo con un trabajo. Más allá de todas las asignaturas pendientes del sistema de salud en Argentina, en algo todos parecen estar de acuerdo, y es en la fuerza de su capital humano. Y para muestra basta solo con conocer algunas de estas historias, como la de Verónica, una infectóloga que trabajó en algunas provincias del norte del país y que hoy desempeña sus funciones acá, en Moreno. Mi mamá es modista, mi papá es albañil y en casa siempre había esta cuestión de a ver qué significa esto, yo de investigar, de curiosear mucho, y me fui para medicina. Dije, no, vamos a ver medicina, y sí, enamorada. Y de hecho cuando terminé eligiendo la residencia elegí medicina familiar porque sabía que lo que yo estudiara quería que tuviera un impacto, o sea, que sirviera. Llévame a ese día cuando recibiste el título, cuando hiciste ese llamado. Cuando nos recibimos, o sea, cuando me recibí, nos recibimos. Fue mucho esfuerzo. Mi mamá llevándome, acompañándome para poder tomar el colectivo. Mi papá esperándome a la noche para cuando llegaba con el tren. Épocas económicas muy, muy, muy malas. Así que ese día fue como que nos recibimos los tres. De hecho, yo le dije a mi vieja y a mi viejo, le digo, este título es de los tres. Fue como una emoción total. Levanté todo y me fui. Me fui para Jujuy. Y me enamoré. Dije, este es mi lugar. Llegué caída porque tuve que volver de Jujuy porque mi papá está muy enfermo. Y me abrieron las puertas así. Y hoy yo me siento en familia y me siento en un lugar. O sea, estoy conociendo Moreno como no lo había conocido cuando me fui de acá. Porque yo crecí, digamos, en Moreno. Y en simultáneo también, siendo médica, te está pasando que en casa tenés que cuidar a alguien que por supuesto es muy importante para vos, que es tu papá. Sí, el año pasado fue tremendo. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía a mi papá, así que llego un poco porque sabía que las cosas no andaban bien. Encima con una infecto contagiosa, o sea, yo tengo que ver pacientes que tienen COVID y adentro de mi casa tengo a alguien a quien tengo que más o menos poner en una burbuja y yo lo tengo que asistir.
y a veces son las 12 de la noche y estoy esperando con un compañero bajar la lista de pacientes del día del CISA y a su vez le estoy dando medicación a mi papá. Este lugar hoy es mi familia. Es un amor eterno que les voy a tener porque me pasó justo un año de pandemia, la peor situación familiar que podía tener. El cansancio, pero no el cansancio físico, sino el mental de todo el tiempo estar programando cosas, o sea, planeando cómo va a ser el día que viene. Bueno, a la mañana lo llevo al médico y después me voy para epidemio y ahí, bueno, cualquier cosa, si puedo trabajar desde casa, viste, tratar de planear tu día, tu semana, eso fue re duro. Pero te formaste acá en la Argentina. ¿Qué sentís que tiene a su favor el sistema de salud en la Argentina? Yo creo que la característica fundamental que tiene es lo que es la impronta del argentino. Que le pones garra hasta lo último. O sea, y te lo digo desde la formación. O sea, la UBA, que es donde yo me formé, era sentarse en el frío y médicos que venían y traían de sus casas, digamos, las cosas para que nosotros podamos tener una clase. Entonces, el sistema de salud hoy, los médicos que están hoy trabajando, que estamos trabajando, ponemos de nosotros, desde lo económico y desde nuestra vida. Eso es el sistema de salud, que se pone la camiseta en el 100% de decir, esto lo saco adelante, pero porque creo que también es lo como somos nosotros. Yo amo lo que hago. No podría ser otra cosa. Si yo no tuviera esto, no sé cómo tampoco podría vivir lo que estoy viviendo hoy. Para mí nunca es un pesar tener que contestar un teléfono a las 12 de la noche, porque querría que con mi viejo y con mi vieja sea igual. ¿Hace cuánto que trabajas como médica, Beatriz? Como médica en este hospital desde el año 90, pero estoy en este hospital desde antes porque hasta hice el practicantado acá como practicante de la guardia, así que hace muchos años. Estudié medicina porque tenía la necesidad de ayudar de alguna manera. Es un hospital chico, nos conocemos todos y dentro de lo que podemos ayudamos al paciente. Sabemos que a lo mejor un turno, no sé, yo hago patología mamaria, de una mamografía son 3 meses. Pero yo sé que ese paciente la necesita, voy, hablo con imágenes, sí, tráela y se lo hacemos. Eso tiene positivo también de conocernos todos y que todos sabemos que contamos con limitaciones y ayudarnos entre nosotros en cierta forma para ayudar al paciente. Si el turno no me lo da a mí, se lo da al paciente. Me levanto todos los días, vengo al hospital, amo trabajar en el hospital. Nunca dejé de venir, vine muchos años gratis antes que me salga el cargo. Es una manera de devolverle a mi país lo que estudié en una universidad pública, tal vez. Cristian Duret tiene 37 años. Nació en un barrio humilde de Resistencia, Chaco. De chico, caminaba 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta para ir a la escuela. Poco antes de recibirse, conoció a una chica sueca que había llegado a Resistencia por un intercambio cultural. Se casaron y se fueron a vivir a Suecia, donde Cristian empezó su residencia en un hospital. Hoy trabaja en Estocolmo, donde vive junto a su esposa y sus hijos, y actualmente se ocupa de atender situaciones límite en emergencias. Bueno, Cristian, contame qué haces, hace cuánto tiempo que estás fuera del país. Actualmente soy médico emergentólogo y ahora en este tiempo de COVID trabajo en terapia intensiva de COVID y en lo que es la terapia intermedia de COVID. Y vine a Suecia en el año 2011. Contame cómo funciona el sistema de salud allá y cuáles son los principales contrastes con el sistema de salud argentino. El principal y el gran contraste es que acá la salud privada
casi no existe. Cuando las personas necesitan algún tipo de tratamiento avanzado, sí o sí tienen que venir a los hospitales públicos. Después no tenemos ningún tipo de obras sociales como lo que había en Argentina, sino que todos pagan su IVA y el IVA se invierte en salud. Hay distintos países del mundo que también ofrecen visas especiales. ¿Te preocupa que pueda haber una migración de este talento argentino? Mucho de ese talento, hay que decirlo, formado en la educación pública. Yo soy una de esas migraciones, ¿no? Actualmente también soy investigador en el Instituto de Karolinska. Suecia hoy en día está teniendo muchísimos médicos o muchísimas personas que quieren obtener su legitimación sueca de justamente países que sufrieron o que están sufriendo lo mismo que está sufriendo nuestro país en Argentina, ¿no? Y una vez que obtienen su legitimación, triunfan de manera increíble. Cristian, ¿volverías a la Argentina a trabajar? Yo amo mi país. Y cuando uno vive en el exterior, si le preguntas a todas las personas que viven en el exterior, todo el mundo quiere volver a su país y poder comer asado todos los domingos y comer las empanadas hechas por la madre. Ahora, en este país donde yo estoy ahora, tengo mis 2 hijos, uno de 3 y uno de 7 años, donde siempre pudieron ir a sus escuelas, a su jardín, sin barbijo, sin ningún tipo de distancia social, como un niño común y corriente. Nosotros pudimos seguir trabajando, tenemos libertad. Yo pueden tener un buen dinero mensual, darle un buen futuro a mis hijos, que tal vez podría en Argentina, pero la inseguridad hace que también sea un momento más difícil allá, ¿no? Alberto, ¿hace cuánto que estás al frente del SAME? 21 años ya estoy al frente del SAME, en dos periodos largos. A ver, conoces hasta las venas, las arterias, el interior de lo que pasa en el sistema de salud en la Argentina y las desigualdades que hay. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos atraviesan a lo largo del tiempo y que te duelen? Si vamos a mi actividad diaria, cuando se suscita un accidente, un incidente, de lo que vos te imagines, la ambulancia tiene que ser pública, solidaria y gratuita y te tiene que levantar en tiempo y en forma. Porque esa primera línea es la que te va a salvar tu vida. Y eso tendría que estar en toda la República Argentina de la mejor forma. Y después es un tema de que para mí la educación es fundamental. Fundamental. Nosotros armamos los muñecos para que los chicos de 8 años practiquen reanimación cardiorrespiratoria. Y lo saben hacer. Educación vial que empieza por el jardín de infantes, educación vial que empieza por la escuela primaria. ¿Sabés lo que es la vedette de este momento? Mirá vos lo que te voy a decir, vedette, choque y vuelco. Hemos tenido récord de choques y vuelcos. ¿Sabés por qué? Porque van distraídos. Salen contestando mensajes de texto. En todo, ¿eh? Transporte público, privado, todos. ¿Por qué es tan desparejo el acceso a la salud en el país? Hay políticas de Estado. La emergencia es una política de Estado. Nosotros hacemos 300.000 auxilios por año en la ciudad de Buenos Aires. Paola, ¿hace cuánto que ejerces la medicina? Hace 6 años. Sos oriunda de Misiones, ¿cuánto te costó poder concretar ese sueño? En realidad fue un largo camino, porque comencé a cursar los primeros años, hice la ayudantía y se vino la crisis del 2002 y tuve que dejar, no porque quería o abandoné la carrera, sino que tenía que trabajar. Después empecé a hacer otras cosas, o sea, vender sábanas, blancos, lencería, y terminé vendiendo, o sea, poniéndome en Mercado Libre, que en ese momento Mercado Libre había comenzado, no es como ahora, y fui una de las primeras Mercado Libre Gold. Después de todo lo que habías hecho para llegar a ser médica, ¿cómo se sintió eso? Estuve una semana llorando, no me podía creer, era como que no iba a llegar nunca.
Cuando estudiaba me gustaban muchas cosas, no sabía qué quería hacer. Hubiera sido cualquier especialidad, porque me gustan todas, muy pocas que diría no haría. Y en ese momento, cuando terminé, rendí para emergencia y rendí también para pediatría. Yo la primera semana tenía un nudo acá que decía, ¿hice bien? Y hoy digo que sí, fue la mejor elección que hice y no me arrepiento. Me encanta lo que hago, amo lo que hago y creo que eso, mira, le da un sentido a mi vida especial. ¿Qué es lo más injusto que ves vos, que estás en el frente de batalla, dentro del sistema de salud? Por ahí de repente es mucha la demanda que hay. Lo más injusto es que los pacientes no pueden llegar a tiempo, pero no tiene que ver solamente con el sistema de salud en sí, sino con la educación y con un montón de otros factores. La economía, por ahí el paciente no tiene la plata para acercarse en primera instancia cuando comienza un problema. Hay gente que no tiene para pagar el pasaje para acercarse al hospital en un primer momento y después vienen cuando ya por ahí de repente es poco lo que se puede hacer. A veces toca acompañar en la muerte, entonces eso sí es injusto. El acceso universal a la salud es una de las grandes deudas pendientes de la Argentina, Penélope. Pero tomemos en consideración que la Argentina es uno de los países que más porcentaje de su Producto Bruto Interno destina al sistema sanitario. Pero claro, todo este esfuerzo y el esfuerzo de tantos profesionales de la salud que ponen su corazón a diario se desteje con malas decisiones de gestión y con algunos problemas estructurales. Los dolores de este sistema son fuertes, una gran fragmentación y una profunda desigualdad. Cuerpo y Alma arrancó en 2005 como el sueño de un pequeño grupo de médicos decididos a brindar atención médica y contención a las personas de las comunidades más carenciadas del norte argentino. Hoy cuenta con más de 300 voluntarios que viajan periódicamente a Chaco y Santiago del Estero para atender alrededor de 12.000 consultas por año. Para la ejecución de los programas, el equipo realiza viajes periódicos desde Buenos Aires con médicos especialistas y odontólogos entrenados, acompañados por un grupo de apoyo logístico. Ustedes impulsan campañas donde viajan a lugares del interior profundo de la Argentina. ¿En qué consisten esos viajes? Sí, nosotros tenemos viajes periódicos a Chaco y Santiago del Estero, te diría a las regiones más adversas en cuestiones de salud de Chaco y Santiago del Estero. Nos encontramos con la realidad de nuestro país, que es un país pobre, hoy con casi 50% de pobreza. Nos encontramos con la realidad del Chagas, hay cerca de 1,5 millones de enfermos de Chagas en nuestro país. Nos encontramos con lugares sin agua potable y con agua contaminada con arsénico. Empezamos siendo un grupo de 10 médicos y hoy somos más de 500 médicos de todas las especialidades. Hasta cirugía de cataratas hacemos en el medio del impenetrable chaqueño. Pacientes que ya estaban ciegos de los 2 ojos por cataratas, que vinieron, se operaron con nosotros y volvieron a ver después de hace 10 o 15 años que no veían. O hacer partos de chicos prematuros o cesáreas en el medio del monte y poder derivar esos chicos y salvarlos cuando si nosotros no hubiéramos estado probablemente se hubieran muerto. Cirugías reconstructivas en el medio del monte de altísima complejidad. Se puede hacer una cirugía laparoscópica de vesícula en el medio del monte, cuando eso es imposible. O pueda venir a Buenos Aires a calmar el dolor lumbar que lleva 20 años de una mamá que no puede levantar a su hijo y con una infiltración, con un tomógrafo, se resuelve en 24 horas. La gente eso lo sabe y el boca a boca es feroz en este sentido y nos esperan durante una semana miles y miles de personas a la intemperie a veces, con colas que tienen varias cuadras de duración. Son pequeños granitos de arena con mucho amor y con ganas, con mucha pasión para intentar resolver una realidad que nos excede largamente y lo sabemos. Y cuando vos ves indicadores sanitarios y comparás Capital Federal con cualquier provincia del norte del país, bueno, las diferencias son abrumadoras. Y de vuelta ahí está el tema de las asimetrías. Eso es pobreza. ¿Cuáles son algunas de las historias que más te conmovieron en este largo viaje? Tengo un montón, te puedo contar unas cuantas. Quiero contar primero la que me toca más de cerca, que es la de mi familia.
porque mi papá nació en un paraje rural en Entre Ríos y era vendedor ambulante. Él pudo salir, pudo tener acceso a la salud, pudo tener acceso a la educación, fue medalla de oro de la facultad y siempre, aún desde ese lugar, estuvo ligado a la gente más pobre y a la gente con más dificultades para salir. Muy poco podremos hacer si existe el desempleo, si las casas no tienen agua corriente, si no hay cloacas, etcétera, etcétera. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. ¿Qué es para vos lo más crítico del sistema de salud en la Argentina? La falta del reconocimiento al equipo de salud. Eso es lo más crítico, en todo sentido. Porque en la primera línea, aquel médico hospital, aquel médico de terapia intensiva, el enfermero, el chofer, el camillero, es un esfuerzo muy, muy grande. No somos reconocidos. Si fuéramos reconocidos, nos respetaríamos más. Creo que falta el respeto al otro. No somos reconocidos económicamente tampoco, porque los sueldos de los médicos realmente son bajos. Si bien no es lo más importante, es parte de nuestras vidas, porque vivimos como todo el mundo. Haciendo el reclamo salarial y pidiendo información de paritarias y asamblea e información. Digno. Yo tengo amigos muy cercanos. Me recibí en Argentina. Mis mejores amigos son médicos allá. Lo que más lamento en mi país, el poco aprecio que se tiene al mérito académico. Mis colegas llevando adelante prácticas médicas avanzadísimas, donde en Suecia ellos ganarían muchísimo dinero por llevar adelante esas prácticas. En Argentina están ganando un sueldo muy básico, ¿no?, para el nivel académico que ellos tienen. Y eso hace que ellos tengan que salir a, como se dice en la jerga, rebuscársela en otros lados también. Y eso obviamente que le quita un nivel de calidad a la prestación médica. La pandemia del COVID-19 corrió el velo de algunos de los problemas estructurales en el sistema de salud y en algunos casos hasta los acentuó. También, por otro lado, nos dejó ver el enorme valor del capital humano que trabaja todos los días en nuestro sistema de salud. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus. 75 fallecidos por coronavirus. Se confirmaron 12.027 nuevos casos. 19 provincias con distanciamiento social. Tenemos 91.500 muertos producto de la improvisación. Muy poca gente circulando. Las consecuencias económicas son tremendas. Argentina aplaude. Son las 9 de la noche, toda la gente sale a aplaudir. ¿Qué fue lo peor que viste en este año de pandemia? Los geriátricos. Los geriátricos. Eso te pega porque vos, cuando vas a sacar y trasladar a los adultos mayores, a los abuelos, nosotros hemos tratado en lo posible que aquellos familiares que se han acercado, que se puedan, digamos con la distancia correcta, saludarlos. Y en algunos casos ese fue su último saludo. La pandemia nos unificó, no importa dónde estés, en qué país estés, en qué modelo, en qué sistema de salud político, partidario, lo que sea. Todos estamos
con el barbijo y viviendo esto y queriendo que se termine de una vez, que hay mucha cosa de todo el tiempo, bueno, sí, ya pasa, esto ya pasó. Y no pasó. No se tiene que terminar la pandemia para unos y quedar para los otros. Porque entonces ahí definitivamente perdimos todos como humanidad global. Si hay algo que ha hecho la pandemia es agravar las disparidades sanitarias, no solamente por el COVID, sino por el resto de las enfermedades que están desatendidas, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Pero si uno tiene alguna externalidad positiva que mencionar de la pandemia, es que como nunca antes se ha visibilizado el sistema de salud con sus luces y sus sombras. En Argentina vos tenés medicina de primer mundo y medicina de quinto mundo. Eso me duele profundamente. Estas crisis exhiben la precariedad, porque el gobierno da idea de que con esto mejoró el sistema de salud. Mejoró la condición o la posibilidad de enfrentar esta emergencia, pero el sistema de salud sigue teniendo los mismos defectos que tenía antes de la pandemia. Eso no cambió. La pandemia evidenció un problema a larga escala: la falta de profesionales especialistas en áreas fundamentales para la salud. En la Argentina hay 192.829 enfermeras y enfermeros, entre auxiliares, técnicos y licenciados. Hay 182.189 médicos y médicas en actividad. Solo la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y Santa Fe tienen más de 4 médicos cada 1.000 habitantes. Durante la pandemia, se redujo en un 60% la consulta con especialistas y se disminuyeron además el 80% de las cirugías. Nosotros, por ejemplo, todo muy a pulmón, de a poco ir organizando las cosas, de a poco te van dando el material. Lo tenemos ahora, pero al principio fue difícil conseguirlo. Todo eso, el que no tenga al paciente donde aislarse, tener que buscar dónde aislarlo, que a lo mejor en otras situaciones o en otras sociedades no pasa, ¿no es cierto? Al principio era no usen barbijo porque el paciente se asusta, y después era que había que usar barbijo. Era frustrante para nosotros porque nos mandaban a hisopar y bueno, vos te cuidabas, pero no sabíamos mucho del virus, todavía no sabemos mucho del virus. No sabías con lo que te encontrabas, eso creaba mucha angustia. Estamos sin el equipamiento adecuado, sin un plan de acción, estamos trabajando sin ningún bono, sin ningún tipo de retribución económica. Digamos, estamos en contacto con médicos de todo el país y no todos están recibiendo lo que necesitan. Ha habido aumento, claro, de las camas y ha habido aumento del equipamiento, pero evidentemente no se puede aumentar el recurso humano de un día para otro. Nosotros tenemos un número determinado de terapistas y tenemos un número determinado de enfermeras especializadas para esto. Generar más no es sencillo. Es decir, se pueden tomar medidas. La primera y más importante de todas es la protección de ese recurso humano. Mi nombre es Mariana, soy psicopedagoga y trabajo en el Ministerio de Educación. Tuve COVID y me atendieron acá, en el Hospital de Agudos Carlos Durán. Mi obra social, habiéndoles yo dicho que tenía COVID, que saturaba 80, estaba con fiebre, lo resolvieron con un PAF. 2 días antes me había hisopado acá en el Durán y me habían asignado un médico que seguía mi evolución. Le mandé un mail a él, le dije estoy saturando bajo y me recomendó venir a La Guardia. Cuando llegué a La Guardia había una nota de él diciendo que yo iba a venir. Me estaban esperando, me mandaron a hacer una tomografía y quedé internada. Súper destacable la atención de los profesionales, tanto de enfermería como de los médicos. Y hay que nombrar también al personal de limpieza, que están súper disponibles también. ¿Qué le diría a la gente respecto de la salud pública? La experiencia que yo tuve tira al piso todo lo que por ahí se puede escuchar.
Lo hablo desde la primera persona y desde lo que me pasó a mí, no puedo generalizar. Al personal del Hospital Durán, tanto médicos como enfermeras, como el personal de limpieza, les diría gracias. El contexto de la pandemia, estos lugares son en general parajes rurales y comunidades rurales en donde no hay grandes aglomeraciones de gente, con lo cual, si bien hubo muchos casos de COVID, no han sido una tragedia sanitaria en este sentido. Sí, la tragedia sanitaria sigue, que es la más estructural. Chagas, agua potable, desnutrición infantil. Tenemos que lograr hacer lo básico en todos estos lugares o en la mayoría. ¿Alguna vez pensaste cuánto invierte el Estado argentino en la salud? De cada 100 pesos que se invierten en salud en Argentina, 41 pesos los ponen los trabajadores a través del aporte a las obras sociales. 30 pesos los ponen los afiliados de prepagas y 29 pesos los pone el Estado de lo que recauda de impuestos. Nosotros nos encontramos un poco investigando en esta Argentina, Penélope, con que no es solo una cuestión, o quizás no es principalmente una cuestión de echarle plata al problema. ¿Por qué? Porque sobre el PBI la Argentina invierte lo que invierte en países cuyos sistemas sanitarios funcionan mejor en términos porcentuales. No, efectivamente. Cuando vos ves los números, en general te dicen no, tenemos para estar bien o muy bien y estamos mal. Que no significa que todo esté mal. Cuando digo estamos mal, estamos sistémicamente mal. Hay que ver cómo se produce ese gasto, entre comillas, de salud y qué pasa con la organización. La clave del problema del sistema de salud argentino son las disparidades sanitarias. El hecho de que por el lugar donde naciste, donde trabajás, por el tipo de cobertura sanitaria, y eso se ve en las cifras de mortalidad infantil, que entre una provincia pobre y una provincia rica, las diferencias son de 2 a 3 veces, o mortalidad materna son de 8 veces. Es un sistema muy fragmentado, muy segmentado, esto de tener un sistema público, una seguridad social, un sector privado con poca articulación, con poca integración. 1 de cada 10 pesos que produce o que consume la Argentina es salud. Es enorme eso. Los resultados sanitarios no son acordes a ese gasto, a esa inversión. Hola. Hola. Escúchame, masajea más rápido. Más rápido. Masajea más rápido. Más rápido y cuando te cansás que masajee el muchacho. Masajea más rápido. No, así no, más rápido, más profundo. Yo te voy ayudando, ¿sí? Hola Luciana, ¿cómo estás? La verdad me desperté con mucho dolor de cabeza, tengo un poco de fiebre y bueno, quería consultar a ver si puedo tomar algo, no sé. Bueno, Fernando, estamos en una sala que podría ser una oficina, pero hay varias computadoras. ¿Por qué? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la telemedicina. Coordino el programa de telemedicina del Hospital Italiano de Buenos Aires y lo que estás viendo en este momento es la sala donde se realizan las teleconsultas. La telemedicina es una herramienta de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud. Permite que el equipo de salud y los pacientes, o en algunos casos el equipo de salud entre ellos, logren la resolución de problemas de salud cuando la distancia o el tiempo son un factor que impide el contacto presencial directo. La tendencia es dar todo en un solo comprimido. La consulta no presencial es un acto médico, con lo cual debe quedar constancia. La telemedicina no puede solucionar todo, porque hay una realidad, no puedo examinar al paciente. La telemedicina me permite detectar casos en los cuales es necesario el traslado, pero sobre todo descartar aquellos en los cuales no es necesario que el paciente se traslade al hospital, mandar una ambulancia o a un médico a domicilio. Sí sucede mucho
la consulta por síntomas muy banales que en general hubiesen redundado en mucho tiempo de espera en la sala de espera del hospital hasta llegar al médico para lo que se podría haber resuelto simplemente a través de esta herramienta, ¿no? Termina optimizando los recursos. En el caso de una situación como la que estamos, es clave eso. Mi consulta está relacionada con algunos síntomas como cansancio, generalmente relacionados con mi tema de anemia. La verdad que me parece súper práctico, y más ahora en esta época de pandemia. Para cada control tengo que ir desde Santiago hasta Buenos Aires, todo el gasto de dinero y de tiempo que insume eso. Algo que quede claro, la telemedicina no vino a reemplazar la atención presencial y el contacto con los profesionales, vino a complementarla. El diagnóstico parece estar demasiado claro. La Argentina está atrapada en la encerrona de un sistema de salud insustentable. Ahora los interrogantes son dos. Primero, ¿por qué permaneció así durante tanto tiempo? Si incluso hay acuerdo entre referentes en la gestión sanitaria respecto de cuáles son los principales puntos a atacar. Y la segunda, por supuesto, ¿cómo se sale de este laberinto? Si hubiera una reforma del sistema de salud, ¿cuáles son los puntos ineludibles? Sin duda, el sistema argentino necesita una reforma profunda. Cambios en el financiamiento, cambios en el modelo de gestión para evitar el gasto basura de alguna manera y cambios en el modelo de atención. Pero cualquier reforma de un sistema de salud en Argentina o en cualquier lugar del mundo implica un compromiso político, otra vez la relación con la democracia, porque esa reforma va a suceder a lo largo de varios periodos democráticos, porque esto lleva mucho tiempo, son cambios culturales muy profundos los que hay que producir. Un primer paso sería que el Ministerio de Salud, muy importante, tuviera en cada provincia hospitales nacionales de alta complejidad. Hoy producirías un cambio muy importante. Cristina dijo una cosa una vez muy cierta, que por supuesto ya no aplicó. Cuando vea que los dirigentes políticos se atienden en hospitales públicos, podré decir que en la Argentina hay un sistema de salud pública adecuado. Esto no ocurre. El primer punto es una reforma de salud orientada a la atención primaria. Pero todos los países europeos, o casi todos los países europeos, o Canadá o Australia, por citar algunos, tienen sistemas de salud orientados a la atención primaria. Cuba, por ejemplo, en Latinoamérica, Costa Rica, Chile en alguna medida. Para mí algo que debería cambiar es la atención primaria, que al hospital lleguen las emergencias. Al hospital nosotros llegan pacientes que tienen por ahí criterio de estar en una salita y tiene que tener un seguimiento que nosotros no podemos hacerlo en la guardia. Viene un paciente, te dice, me pasa esto hace tanto tiempo, decís, bueno, esto es una diabetes porque sos médica, más o menos sabés, le haces el diagnóstico, pero vos después tenés que insertarlo en algún lugar y que tenga un seguimiento, y eso es lo difícil. Ese paciente debería primero ir a la salita, pero no lo hace porque no hay la cultura, la educación. Lo que cambiaría es empezar a educar para la prevención, porque no hay prevención. Nosotros tratamos muchas patologías, pero no hay prevención. Nosotros los médicos mismos, a veces el sistema no te da el tiempo y el espacio para ponerte a hablar con el paciente, para entablar una buena relación. Ves muchos pacientes en el día, entonces no te das tiempo para decirle, mira, esto no lo hagas, come tal cosa, haces deporte, es decir, educar. Educar es importante para poder prevenir. Tenés en tus manos la posibilidad de hacer una reforma en el sistema de salud argentino. ¿Cuál es el primer punto que abordás? Como primer punto, sacar a los políticos de los manejos de los servicios públicos de salud y poner personas que tengan mérito académicos. Tendrían que recordar mucho ese juramento hipocrático y con eso déjala ahí. Nuestro juramento hipocrático como médicos, ese es el principio. Los
Tibia, Los Carrillos, y me quedo corto, me quedo corto. Volver a las fuentes. Desempeñar vuestro arte con conciencia y dignidad, hacer de la salud y de la vida de vuestro enfermo la primera de vuestras preocupaciones, mantener el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar a los colegas como hermanos, no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción, no utilizar ni aún bajo amenaza los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. ¿No hay una deuda estructural del sistema de salud con su propia transparencia? Porque parece muy opaco, ¿no? Sí, es muy opaco, sobre todo la gestión estatal. Yo fui directora del PAMI, que era una institución que estaba permeada por todos los hechos de corrupción. Nosotros cuando salimos a comprar, a mí lo que me sorprendió es que comprábamos mucho más barato de licitaciones de años anteriores, con lo cual había pasado inflación, había pasado devaluaciones. Siempre cuento la anécdota de las ambulancias. Había como un pliego que era único, donde establecían la cantidad de metros que debía tener la carrocería de las ambulancias. Entonces, había una sola marca en el país que podía dar ese número de carrocería. Entonces pusimos entre tanto y entre tanto para que pudiera haber oferta. Si el sistema es insustentable, ¿por qué nadie lo modificó? Esta es una buena pregunta para hacérsela a los líderes políticos en Argentina. Basta recordar, Carolina, la última elección, pero podríamos recordar hacia atrás. ¿Cuántas propuestas hubo respecto de modificación del sistema de salud? Ninguna. Ninguna. Entonces, la salud ha desaparecido hace muchos años de la agenda política de la Argentina. Argentina Penélope, capítulo Salud. A tu entender, José, esta es la historia de un desteje permanente. A diferencia de otros sectores o ámbitos que hemos recorrido en Argentina Penélope, el de la salud no es un teje y desteje. Es más bien, como decís vos, un desteje permanente. Ha habido pocos intentos de reformar el sistema. Vemos reformas del sistema sanitario en muchos países del mundo y de América. En Uruguay una reforma profunda no hace muchos años, en Chile, en Brasil iniciando esos caminos, en Estados Unidos conversando sobre estos temas. En la Argentina no. Pequeñas cosas en los años 90 y el crecimiento sí de lo que ha sido la medicina privada, pero sin una mirada sistémica, sin una mirada global, ¿no? Y claramente, y lo dicen los especialistas, es urgente empezar a trabajar sobre esa reforma. Y de alguna manera la pandemia corrió el velo, evidenció todos estos problemas de arrastre y por supuesto magnificó en algunos casos algunos de estos flagelos, ¿no? Claramente lo puso en evidencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué si el diagnóstico es tan claro, si los problemas son tan graves y tan urgentes, por qué si se gasta tanto, ¿no? Bien, acorde a los países que mejor lo hacen en América, ¿por qué tenemos esos resultados? ¿Por qué no se produce esa reforma? Y la respuesta probablemente sea la que aplica para otros sectores también de la Argentina, porque nadie quiere perder los privilegios que tiene. Y por otro lado, también habría que decirlo, por el temor a que una reforma de un sistema que administra tantos recursos en la Argentina termine siendo que alguien se quede con esa caja de recursos, como ha pasado en la historia reciente de la Argentina, en otros ámbitos también. Mientras pasa esto que contás, por los testimonios que fuimos recabando, hay gente que sigue apostando, que le sigue poniendo a ese sistema de salud repleto de fallas, que muchas veces premia poco a esos que le siguen poniendo. ¿Por qué crees que es? Porque hay vocación vinculada a la medicina, porque hay demanda, porque tiene que ver también esto con necesidades básicas, con inquietudes de ayudar, porque hay
ese capital humano que vos decías de médicos, de enfermeras, enfermeros, de especialistas. Hay una oportunidad enorme en Argentina porque están los recursos, está ese talento, falta la visión y el liderazgo de alguien que pueda, de una sociedad, no de un iluminado, que pueda llevar adelante esos cambios. ¿Seguís creyendo en la Argentina? ¿Seguís creyendo en la Argentina? Sí, por supuesto. Si no, ya me hubiera ido hace rato porque hay otros lugares que te tratan muy bien. He tenido estas conferencias en Israel que hemos estado, he estado en Inglaterra, he estado en Francia, en España. Te tratan muy bien porque el recurso humano es muy valorado. Estamos en un nivel aceptable y bueno, y vamos por más. Vengo de una carrera en la salud pública, en la medicina, conocida como sanitarista, como médico de familia, como epidemiólogo, pero como digo así a mis allegados, últimamente más político, porque creo que si hay un instrumento para poder cambiar las cosas, es la política. Sé que por ahí una sola persona no va a cambiar todo, pero si uno desde el punto donde está hace un poquito así chiquito, vos cambiás tal vez a un par de personas o a tu entorno. Yo no voy a esperar que la Argentina cambie, yo voy a cambiar las cosas que quiero a mi alrededor. Nuestra generación tiene que dar un testimonio de que se puede, porque si nosotros, que somos la generación que hoy nos toca dar la pelea, jugar el partido y no estar en la tribuna tirando piedras, si nosotros podemos dar ese testimonio de que se puede y podemos contagiar no solamente a nuestra generación, sino a los que vienen abajo, bueno, quizá tengamos una oportunidad de cambiar. Ahora, si nosotros tiramos la toalla antes de empezar y nos quedamos en la tribuna tirando piedras y criticando, que en definitiva es lo más fácil, y las posibilidades que tienen los que vienen atrás nuestros, que son nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cuáles son? ¿Seguís creyendo en la Argentina? Sí, firme. Por eso estoy acá. Siempre lo defino como una experiencia que le pasó, una anécdota a un gran director de orquesta británico, Sir Thomas Beecham, que vino en el 59 a dirigir al Colón porque él adoraba la Argentina. Entonces llegó un día al Colón y pidió una cosa y dijeron mañana. Y mañana llegó y dijo, no, mañana. Entonces llegó a Inglaterra y dijo, ¿qué es la Argentina? ¡Qué país! ¡Qué país fantástico! ¡Qué gente! Ahora sí, es el país del mañana mejor que nunca llega. Creo en la Argentina con ese desafío que tenemos de hacer que en algún momento el mañana mejor sea una realidad. Creo en los argentinos, creo en cada uno que le ponen un montón de su vida, con toda en contra o con todo a favor, no importa, pero que cuando lo hacen piensen que lo están haciendo para un otro. Creo en cada uno que suma y que hace la diferencia cada día, porque yo creo, me levanto con ese pensamiento, que aunque esté rota, cansada, voy a hacer la diferencia, no por mí, sino por el hecho de sumar a un trabajo entre todos.